Crónicas de espanto. Bienvenidos a la Casa del Terror. Como cada domingo, les tenemos relatos y leyendas de lo desconocido, lo misterioso, lo terrorífico, lo escalofriante. Comenzamos. Hablar de Tepoztlán de Morelos pareciera que es hablar como de un lugar encantado en la actualidad, de un sitio muy atractivo en términos turísticos. Incluso la página de la Secretaría de Turismo habla del sitio que es bendecido por una geografía que quita el aliento y un no sé qué que no deja de seducir a los visitantes. ¿Por qué? Porque para muchos que hemos visitado el lugar, el monte sagrado, la orografía irregular pero tremendamente atractiva, ahora afectada por los incendios que algún pirómano en particular se ha empeñado en producir, ese clima inmejorable, esa buena vibra y energía que lo ha hecho un lugar turístico en términos trascendentales, no solamente culturales, hogar de algunos chamanes que practican sus rituales en las inmediaciones del cerro y en los poblados aledaños a Tepoztlán, su bonito convento, ahora un monumento histórico, un pueblo mágico, lugar del hacha de cobre, si hacemos caso a la traducción en náhuatl. Pues sí, esas vibras que muchos buscan de manera positiva, que cargan cuando subían al cerro, cuando podían, que recorrían para ir con chamanes y obtener todo lo que traduciríamos como magia blanca, también como magia roja, y para algunos quizás magia negra. Pero hablamos ahora de vibras y quizás de la presencia de los desconocidos, de aquellos que se fueron en cuerpo, no en espíritu. Y es que apenas hace 8 años que tuvo caso una situación tremendamente impactante. Y es que en una de esas estaciones veraniegas en las cuales las vacaciones se prolongan, en que los paisanos, algunos nacidos ya en el gabacho y otros nacidos aquí, pero ya adoptados por aquella patria vecina, a veces amiga, a veces enemiga, productora de dólares y salvadora de muchos de los pueblos cuasi fantasmas de nuestro país. Pero era en ese contexto en el que unos jóvenes, algunos mexicoamericanos, que estaban, podríamos decir, de receso o de vacación, pegaditos a Tepoztlán, en una de las comunidades cercanas, que si les digo quizás la mayoría no la reconozca. Me refiero a San Juan Tlacotenco. Diríamos que desde el mapa, a mitad de distancia entre el Tepozteco y Tepoztlán. Ciertamente el camino no es en línea recta, pero independientemente de eso, estaban ahí pasando el tiempo en una casa. Fernando, de 18 años, Alejandra, la mayor, de 23, y Sergio, su hermano, unos pocos menos. Y aunque de repente se escuchaba en las cercanías el sonido de la parroquia, la realidad es que ellos no eran practicantes de la religión católica, sino más bien de alguna religión cristiana. Y los rituales son diferentes, aunque las creencias similares. Decidieron ellos, al final de cuentas, aprovechar su estancia
en aquel lugar lleno de vibras, en aquella región llena de intuiciones, en aquella carga magnética que quizás podría atraer también a los espíritus de los difuntos. Y así es que Sergio y Alejandra conminaron a su primo Fernando a hacer una sesión con la Ouija para ver si podían contactar a sus padres que ya habían fallecido. Pero dijeron, ¿y por qué no hacemos la sesión muy tropicalizada? Sabiendo que numerosos chamanes del rumbo utilizan incluso con fines religiosos o con fines meramente espirituales, antropológicos, algunos hongos y hierbas alucinógenas, pues estaban al alcance de las manos de estos jóvenes. Prepararon todo, acomodaron el salón, prendieron las velas. Se dijeron que esa combinación de hablarle a la Ouija y estar en condiciones de trance les haría ver a sus padres fallecidos, a su tío. Y así es que abrieron la puerta. A los familiares ahí presentes les dijeron que iban a jugar un rato, que no se asustaran, pero tenían todo preparado. Y efectivamente, ahí tenían las sustancias alucinógenas. También nos cuentan los relatos. Tenían el escenario propicio, en medio del cuarto la Ouija, algunas velas y ellos dispuestos a iniciar. Lo primero es la ingesta de aquello que va a alterar los sentidos y después la consulta al inframundo. Y así lo hicieron. Comenzaron su propio ritual para hablar con la Ouija, que yo no diría jugar, no sé por qué el término jugar. Si es cierto que muchas veces, en muchas décadas, la Ouija se vendió como juguete y aún se vende. Si somos personas sugestionables, ya saben lo que pasa. Iniciaron su ritual, cerraron las puertas, comenzaron el proceso de la ingesta de las sustancias alucinógenas y empezaron a acercarse al indicador y a mover el tablero. Lo que sigue lo podemos describir solamente como terceras personas, porque el mismo relato que ellos cuentan a una y a otra se vuelve un tanto nebuloso. Solo sabemos que sus familiares empezaron a escuchar precisamente esas situaciones tremendamente irregulares. Y parecía como que alguien se caía. Parecía como que alguien gruñía. Parecía que el juego estaba volviéndose muy violento. Parecía que ahí pasaba algo más. Parecía que hubiera seres de otro momento, de otra dimensión, de otro planeta, o quizás del inframundo, y empezaban a rumorarse entre los familiares que estaban abajo si intervenían o no, y decidieron que sí lo iban a hacer, porque de repente, sobre todo, la compañera Alejandra empezó a emitir extraños gruñidos. Empezó a emitir esas voces un tanto tenebrosas. Los demás también emitían esos sonidos. Abrieron la puerta y el espectáculo era un tanto dantesco que provocó el grito de los familiares y el buscar la ayuda de inmediato. Pero recuerden, solamente habían pasado 4 minutos y ahí estaban los gritos, lo que creemos que eran alucinaciones presentes en los que estaban jugando a la Ouija, que no los escuchaban, que estaban sordos, que se les habían trabado por completo las extremidades
y que seguían emitiendo sonidos extraños que ya preocupaban y que no les hacían caso, que pararan por favor. Inmediatamente, a una cuadra que estaba la iglesia, pidieron la ayuda del sacerdote, del párroco. O mejor dicho, la parroquia estaba en otro lado. Hablaron al capellán, pero el capellán, al darse cuenta de que aquello parecía más bien una sesión que había provocado situaciones extremas por la ingesta de esas sustancias, de esos hongos, de esas plantas, dijo: esto no va conmigo, yo no puedo practicar un exorcismo. Y parece que algunos compañeros y amigos que eran practicantes pues de la religión cristiana, de los que estaban involucrados, empezaron a repetir algunas frases y rituales que habían visto en sus ceremonias para expulsar al demonio. Pero es que no se salía nadie. Seguían diciéndole fuera y fuera, pero ellos habían invocado a sus padres, y ahí lo que estaba pasando parecía más bien una posesión animalesca o demoníaca, y sobre todo de la pobre Alejandra, que estaba incontrolable. Sergio y Fernando estaban también como trabados, estaban ahí como inconcebiblemente alucinando y fuera de la posesión de ellos mismos. Al final tuvieron que hacer lo poco que se podía hacer, porque esos pequeños y fragmentados rituales de exorcismo simplemente resultaban inútiles por completo. Se le habló a la ambulancia, se trató de controlar en la medida de lo posible a los 3 jóvenes alucinados y fuera de sí. Eso ya era la comidilla del pueblo. Llegó la ambulancia, se los llevó. Tuvieron que amarrarlos, no de manera rústica. El término correcto sería sujetarlos a las camillas y llevarlos a los hospitales donde fuera posible algún tratamiento. Incluso el director de Seguridad Pública de Tepoztlán explicó que rescataron a esos 3 jóvenes sujetándolos porque tenían convulsiones, presentaban movimientos involuntarios que impedían el fácil traslado. Jóvenes de 22, de 23 años, de 18 pues el más chico, es Fernando, el primo precisamente. Y así continuó esta situación. Tardaron días en salir del hospital, tardaron horas de tratamiento psiquiátrico, tardaron semanas para volver a la normalidad. No diremos dónde viven ni dónde están. Esperemos que tengan una vida normal, pero esperemos que a nadie se le ocurra jugar con frivolidad a lo que es la Ouija, porque efectivamente, en cuestión de minutos, ellos quedaron profundamente alienados. Y las versiones que dan ahora no son coincidentes, a veces una con la otra de una semana después. ¿Qué significa esto? Que nos quedamos con la duda de si ellos efectivamente vieron a algún ser sobrenatural, si contactaron con un alma no deseada, o si fue el mismísimo demonio, como alguna vez afirmaron, el que trató de poseerlos de manera indefinida. Y no hubo ritual, no hubo persignación que sirviera para el momento. Y permítame, como un extra para ustedes, unos cuantos segundos, presentarles un audio del momento de su traslado hacia el hospital, cuando tenían sujeta a la jovencita, y que ella precisamente decía: todos nos vamos a morir. Eso es quizás lo más aterrorizante.
Alejandra, ¿no te has cansado? ¿De qué te ríes? Vamos a morir. Así es, no puede ser más aterrorizante llegar a escuchar esto, pero también podemos compadecernos de estas personas. Yo lo que saco de enseñanza, estimados escuchas, es que precisamente la Ouija se estudia, se entiende su función a través de los siglos, pero no se juega. Que tengan ustedes bonito fin de semana. Hasta luego.